Respóndame en el chat, por favor. Respóndame en el chat. Escuchen la pregunta. La norma IATF, creo que la mayoría conoce la norma IATF, que es la norma automotriz, ¿verdad? Es la norma que crearon las armadoras para sus proveedores. Esa norma pide como requisito que hagamos control plan. Contesten en el chat, por favor. Dígame si es un requisito obligatorio hacer un control plan. Por ahí Rita dice que sí. Los demás, ¿qué dicen? Que sí, muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? La norma IATF pide como requisito obligatorio que hagamos un control plan. Perfecto. Me voy a dar un paso hacia atrás y voy a comentar un poquito de las Core Tools. ¿Qué son las Core Tools? Lo que ustedes ven en pantalla. Ahí estoy presentando en pantalla una diapositiva que tiene 5 manuales. Si por alguna razón no lo ven, me dicen por favor. Ahí están 5 manuales de las Core Tools. Al centro el manual de APQP. Precisamente el manual de APQP tiene el manual de Control Plan, ¿verdad? El manual de APQP. Está el manual de AMEF, PIFIMA, para AMEF de proceso, ¿verdad? Y también tenemos el manual de MCA, el manual de SPC y el manual de PPAP. Proceso de aprobación de partes para producción. Estos 5 manuales son los que conocemos como los manuales oficiales de las Core Tools. El manual que vamos a comentar mucho el día de hoy es el manual de APQP y Control Plan. Pero quiero que vean y que les quede muy claro. Yo creo que la mayoría de los que están conectados en esta masterclass tienen bien claro que las Core Tools, ¿verdad? Son esos manuales. Y por supuesto, o es muy probable que lo sepan, que las Core Tools están referenciadas o están mencionadas en el manual, en la norma IATF, perdónenme, no en el manual, en la norma. Voy a ponerles el siguiente punto, permítanme. Quiero que observen esto. La norma IATF. ¿Qué es la norma IATF? Es una norma automotriz. Es una norma automotriz que la crean las armadoras para sus proveedores. Esta norma, si recordarán, tiene 10 capítulos. En varios capítulos se mencionan a las Core Tools, pero en particular la, la, la herramienta más mencionada, como pueden ver en esta diapositiva, es precisamente el control plan. El plan de control es el que más está mencionado en la norma IATF. Vean la columna. Estoy buscando las anotaciones, pero veo que no las tengo activadas. Qué raro, no tengo activada la parte para poder hacer notas. Pero si ustedes ven las columnas, tengo la columna de APQP, AMEF de proceso, Control Plan, bueno, AMEF en general, Control Plan, SPC, MCA y PPAP, como le decimos, ¿verdad? Ahora, Control Plan, en varios puntos se menciona de forma directa el Control Plan o podemos interpretar que se está mencionando el Control Plan. Ay, perdónenme. Un segundito, perdón. Discúlpenme. Listo. Perdón. Se me atravesó un estornudo. Entonces, el Control Plan es las herramientas básicas de calidad en la industria automotriz, es el que más se menciona en la norma IATF. Y ahí la importancia del Control Plan. Ahora, ¿cómo debemos hacer un Control Plan? Bueno, la verdad es que nos lleva un poco de tiempo explicar columna por columna qué cosa es el Control Plan, ¿verdad? Les voy a presentar aquí el manual de APQP. Si por alguna razón no ven mi pantalla, ahí estoy poniendo el manual de APQP, se ve de fondo un mapa mundi, ¿verdad? Con la imagen ahí en color azul y dice planeación avanzada para la calidad de productos y planes de control. APQP, segunda edición. Este manual
que espero que sí lo estén viendo, es el que menciona cómo debo hacer yo un control plan. Algo bien importante. También la norma IATF nos da una guía muy rápida, simple, pero muy rápida, pero sí lo menciona, de cómo hacer un control plan. Si ustedes van a la norma IATF en la parte final, en sus anexos, ahí menciona cómo hacer un control plan. ¿De acuerdo? O por lo menos las columnas básicas que tiene un control plan. Ahora, en el manual de APQP, nosotros, en el capítulo 6 dice aquí, metodología de planes de control. Los capítulos del 1 al 5 habla de las fases del APQP. El manual de APQP, la de su contenido, está dirigido a las fases de APQP. Pero en el capítulo 6, el manual de APQP, porque así lo conocemos como manual de APQP, trae un apartado que está dirigido a planes de control. Déjenme, voy aquí al apartado 6, donde empiezan. Y aquí, vean, en pantalla estoy mostrando, dice capítulo 6, metodología de planes de control. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren saber cómo construir un plan de control, deben venir al manual de APQP en su capítulo 6. En el capítulo 6, el manual de APQP hace una introducción de qué son los planes de control y aquí lo primero que nos pone es, o bueno, de lo primero que nos pone es el formato, voy a llamarlo de esta manera, del plan de control, del control plan. Aquí está. Seguramente muchos de ustedes conocen el control plan, ¿verdad? Una de las preguntas que les hice en la encuesta fue si saben la clasificación o los tipos de control plan que hay. Hay de prototipo, pre-lanzamiento o preproducción y de producción, ¿verdad? Es muy raro, pero sí hay empresas que los hacen, los planes de control de prototipos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué busca la industria automotriz? Lo que busca es que cuando yo voy a estar fabricando prototipos en las fases del APQP, normalmente a partir de la fase 2, en la fase 3 es cuando yo voy a estar haciendo prototipos y pilotajes de mi producto. En ese momento, yo hago prototipos. ¿Qué es lo que me dice el manual de APQP o eso podemos interpretar? Me está diciendo que yo debería documentar el conocimiento con el que pude fabricar esos componentes, que son prototipos, sí, pero yo puedo tener el conocimiento de esa parte, ¿verdad? Para poder hacer, para poder documentar ese conocimiento. ¿Por qué es importante documentar ese conocimiento? Es muy importante documentar ese conocimiento porque en ese momento, ¿verdad? Yo estoy generando condiciones de fabricación. Estoy hablando del plan de control de prototipos. Yo estoy fabricando piezas, aunque sea de forma artesanal, hay conocimiento que yo estoy generando que valdría la pena documentar. Esa es la intención de la industria automotriz cuando me dice que cuando yo hago un plan de control de prototipos, que yo documente, ¿verdad? Ahora, no voy a hablar a detalle de cada uno de los tipos del plan de control. Cuando tengamos la capacitación en un par de semanas, déjenme les digo cuándo vamos a tener la capacitación, para que no sea que me equivoque en las fechas. Veo el calendario y les digo en un momento. Tenemos un módulo como Solma de capacitación de AMEF de proceso y plan de control. Y los vamos impartiendo en 2 semanas, 4 días, los días martes y los días jueves. Iniciamos el 28 de noviembre. Vamos a tener sesión el 28 martes, el 30 jueves y también vamos a estar dando sesión el 5 de diciembre y el 7 de diciembre. El 7. Ujú. Esos 4 días vamos a tener sesión, si no me equivoco, de las 6:30 a las 10:30, me parece, o a las 10 de la noche. Esos días voy a tener el gusto, ¿verdad?, de a nombre de Solma, estar impartiendo capacitación
acerca de AMEP de proceso, donde vamos a hacer ejercicios enfocados a entender lo que es el AMEP de proceso. Ojo, AMEP de proceso, pero en su edición más actual, la edición de A y a G con BDA, ¿sí? Eso es bien importante, la edición que se lanzó en el 2019, para que lo tomen en cuenta. Y en esa sesión vamos a hablar también de la importancia del vínculo que hay entre la MEF de proceso, diagrama de flujo y control plan. Por mencionar los documentos más básicos, por supuesto también están las hojas de operación, ¿verdad? Pero de eso no vamos a ahondar en la capacitación. ¿En qué sí vamos a ahondar? Diagrama de flujo, control plan y AME de proceso, por supuesto. ¿De acuerdo? En esta sesión vamos a explicar más a detalle cada una de las columnas. Por ejemplo, la parte de arriba del control plan que pueden ver en sus pantallas, esa es una parte genérica que se utiliza en diferentes documentos, ¿verdad? Tanto en el AMF de proceso, en el diagrama de flujo, se pueden parecer algunas columnas, algunas líneas del encabezado. Pero la parte que sí es exclusiva de control plan son las siguientes. Vamos a comentar algunas. En este masterclass no me daría tiempo de comentar cada una de las columnas y explicar a detalle lo que tenemos que hacer. Pero lo que sí les garantizo es que cuando tengamos ese taller, vamos a ir columna por columna explicando, uno, cómo se alimenta el control plan de la parte de la MEF de proceso, cómo se alimenta del diagrama de flujo y en función de eso, cómo lo podemos construir. Voy a tocar algunas columnas, ¿de acuerdo? Es más, podría darles la libertad, porque me imagino que varios de los que están en este grupo conocen las columnas, ¿verdad? Entonces, puedo escuchar, puedo leer ahí alguna recomendación acerca de qué columna les gustaría que yo comente. A ver, en el chat los puedo leer. Digo, la iba a decidir yo de forma directa, pero quizá alguno de los participantes que nos hacen el favor de estar en esta masterclass ya tuvieran alguna duda en particular de alguna de las columnas del control plan. Entonces, pues bueno, adelante. Doy un minutito que me pongan en el chat alguna columna que quisieran que abordemos. Y si no tienen ninguna, ¿verdad? Pues bueno, pues entonces yo en particular comento. Método de control, perfecto. Ahorita la comentamos, Antonio. ¿Alguna otra recomendación? ¿No? Bien, vamos a ver esa columna entonces. Un segundo. La columna que se llama método de control. Primero, como ustedes se darán cuenta, un segundo. Como ustedes se darán cuenta, cada una de las columnas en el manual de APQP vienen explicadas, ¿sí? Desde la columna, bueno, desde los numeritos que tiene aquí, el número 1, el 2 y demás, hasta el número 15, que es información bastante genérica de proyectos que tenemos desarrollando, ¿verdad? Es un formato, vamos a decirlo, estándar la parte de arriba. Pero a partir de la columna 15, del punto 15, del ítem 15, ya estamos hablando del apartado de las columnas de llenado del control plan. Y la que nos está pidiendo Antonio es la siguiente, la columna 25, método de control. Vamos a ver qué dice el manual de esta parte. ¿Les parece? Vamos a leerlo acá. Aquí está la 29, 20, 21, columna 25, método de control. Y aquí está, déjame ver nada más estar seguro si aquí empieza el 26. Vamos a hablar, vamos a entender de qué habla esta parte. ¿Parece? Dice aquí, este es uno de los elementos críticos para un efectivo plan de control. Esta columna contiene una breve descripción de cómo la operación será controlada, incluyendo números de procedimientos cuando apliquen. Es muy común
que nosotros aquí ponemos un procedimiento, ponemos una operación interna que me dice cómo voy a controlar esa operación. El método de control utilizado debería basarse en análisis efectivo del proceso mismo. El método de control se determina por el tipo de proceso y los riesgos identificados en el AMEF. Vean aquí lo importante que dice, que lo que yo voy a poner ahí tiene que ver con lo que yo haya encontrado en el AMEF. Sigue diciendo, las operaciones pueden ser controladas con, aunque no se limitan, control estadístico. Es muy común que nosotros tomamos esta columna, ¿cuál columna? La columna 25 y ponemos aquí método de control, gráfica de control de medias y rangos. Nosotros solemos poner lo siguiente. En la columna del tamaño de muestra decimos que vamos a tomar 5 piezas. Y en la columna de frecuencia decimos que lo vamos a tomar cada 2 horas, por ejemplo, ¿verdad? Y en el método de control decimos, bueno, esa muestra que vamos a tomar la vamos a registrar en una gráfica XR, por mencionar algo. No estamos obligados a ponerlo, ¿verdad? Porque si ven aquí dice el manual, dice en esta parte, no se limita, pero podría ser control estadístico de los procesos, inspecciones, datos de atributos. También tenemos acá el tema de inspecciones, va alineada a las columnas anteriores con esta, ¿verdad? Datos de atributos a prueba de error. Aquí también podemos decir, el método de control es este checking fixture y podemos mencionar el checking que tenemos en esa estación. También sería una forma de ponerlo. ¿Mm? Dice aquí, las descripciones de los planes de control deberían reflejar la planeación y estrategia siendo implementadas en el proceso de manufactura. Si se aplican procedimientos de control, típicamente los planes hacen referencia a los procedimientos documentos. Aquí que vamos a poner, se vale, muchas empresas lo hacen, dicen, mi método de control está descrito en el procedimiento número tal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que normalmente ponemos. Ok, pregunta también Antonio, dice que si en el plan de control se colocan todos los métodos de control de prevención y detección registrados en el AMEF. No necesariamente, Antonio, no necesariamente, porque algunos mecanismos que tenemos en el AMEF, ¿verdad? No necesariamente controlan características especiales, ¿verdad? Hay algunos controles que tenemos que no controlan características especiales. Y recuerden que todo lo que pongamos en nuestro plan de control es auditable. El AMEF de proceso nos ayuda a detectar riesgos, ¿sí? Pero en el plan de control ya vamos a colocar lo que vamos a estar monitoreando, ¿sí? Por eso es muy importante tener bien claro qué estamos poniendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta directa sería, todo lo que ponemos en prevención y en detección en el AMEF de proceso se coloca en el método de control, la respuesta es no. Y no tienes por qué enlistarlo cada uno. Podrías englobarlo en procedimientos, que eso es lo que más comúnmente hacemos en las empresas, ¿verdad? Porque si no puede ser un poquito engorroso estar poniendo los métodos para cada característica que vamos a colocar. Espero haber sido claro con esto. Repito la parte del taller. Cuando tengamos el taller, vamos a intentar guiarles a ustedes y poner una parte, ¿verdad? Una parte ahí, ejemplos, y si se pudiera con ejemplos de ustedes, de poner ese renglón lo más completo posible. ¿De acuerdo? Bien, equipo, avancemos. Déjenme explico una columna más, aunque sea de forma muy, muy sencilla. Ah, a ver, dame un segundito. Bien. Por ejemplo, algo más que podemos agregar en el método de control. Si estamos hablando que es una característica que estamos llevando como característica crítica, también solemos poner que ahí podemos hacer estudios de GRIR para esa característica, ¿verdad? También puede ser una forma de controlar esa operación. Ujú. Bien, déjeme, voy a elegir una columna más y con esta vamos a terminar nuestra masterclass. Es una masterclass muy corta, ¿verdad? Voy a tomar aquí
la columna de características del producto. ¿Les parece? Me voy a la característica, a la columna 19. ¿Qué vamos a colocar en esa columna? Ahí vamos a poner las variables de salida, voy a llamarle así, de nuestro proceso. Ejemplo, si yo estoy evaluando un proceso donde hago un barreno, es probable que yo en esta columna diga el diámetro del barreno. Otra característica, ponga la posición del barreno, ¿verdad? La posición en X, la posición en X y la posición en Y. Ujú. Por mencionar características muy simples, ¿no? Entonces, vean, yo digo, la operación es barrenado y la característica del producto son dos, la posición y el diámetro. Claro, la tolerancia se pone en otra columna. Quizá aquí podríamos agregar una característica más. Para quienes tienen conocimiento en procesos de maquinado, haciendo barrenos, un ejemplo muy sencillo, seguramente me podrían decir, oye, también es importante que no lleve rebabas, ¿verdad? Es importante que no lleve rebabas. Entonces, tomando en cuenta eso, pues tenemos una característica 3. ¿Qué es lo que hacemos? En la columna 19, lo que vamos colocando en cada renglón, ¿verdad? Todo alineado a la misma operación, vamos agregando cada una de las características del producto que estamos creando en esa operación. En la siguiente columna, la 20, lo que ponemos son los parámetros de esa operación que impactan a esas características del producto. Sé que en este momento no estoy poniendo ejemplos y quizá no es tan fácil de entenderlo, ¿verdad? Pero muchos de ustedes seguramente ya han hecho un control plan. Cuando estemos en la sesión de la masterclass, ahí sí vamos a ir siguiendo columna por columna y no solo platicadas. ¿Qué creen? Las vamos a ir llenando. Vamos a poner el número de la operación, ¿verdad? La descripción, el está elaborando, característica del producto, característica del proceso, y así nos vamos a ir hasta llegar a plan de reacción. Les garantizo que por lo menos vamos a hacer un renglón completo, pero a mí me gustaría, de hecho, poder hacer más de un renglón, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros, para ir resumiendo esta masterclass, es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿sí? La relación entre la MEF de proceso y el control plan, el diagrama de flujo y hojas de operación. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepamos llenar cada una de las columnas. La relación que tiene el plan de control con la norma IATF, porque es un debe. El control plan es un debe de la norma, no es opcional. Si ustedes están fuera de industria automotriz y si el cliente no lo exige, es opcional. Pero si están en industria automotriz, definitivo no tienen opción. Deben hacer un control plan. Por lo menos el que no tenemos opción es el control plan de producción, que es cuando ya estamos fabricando componentes para entregarle a nuestro cliente. Equipo, sé que la sesión ha sido un poco rápida, ¿verdad? Pero esta es la introducción al control plan. El control plan no es otra cosa más que una de las herramientas, una de las core tools, que la verdad es uno de los que más le damos peso en la industria. No digo que no sea importante para nada, es muy, muy importante, pero debería tener el mismo peso que una MEF de proceso, que SPC, que MSA, que APQP, ¿verdad? Cada uno, obviamente, cada uno de los manuales, en una capacitación de Core Tools que impartimos en Solma, ustedes pueden cubrir ese conocimiento. Pero en particular, a MEF y Control Plan nos vamos a estar en un par de semanas. Me daría mucho gusto poderlos ver ahí y hacer ejemplos. Si hay oportunidad, seguramente, dependiendo de la cantidad de personas que nos conectemos a esa sesión, es probable que podamos hacer hasta un ejemplo de los procesos de los participantes, ¿verdad? Eso, bueno, para que nos den el favor de estar en esa sesión, pues ahí vamos a poder hacer esa práctica. Equipo, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por haberse conectado a esta sesión y nos vemos en la siguiente masterclass de Solma. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.